Yo creo que es una idea que parece sensata, pero yo creo que es una mentira. Eso se hizo con los combustibles. ¿Por qué? Porque hay 2 refinerías en el Perú. Entonces es fácil decirle a Repsol, oye, tú me vas a bajar el precio y después yo te voy a volver a pagar. Pero en los alimentos hay miles, millones de productores, miles de vendedores. ¿Cómo va a funcionar eso? La mayoría de la gente en el Perú compra sus alimentos en un mercado donde hay centenares de vendedores. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese sistema? Yo creo que eso no funciona. Yo sí creo que hay que mantener la inflación lo más bajo posible, pero en este momento el mundo está teniendo una alza de los alimentos. Cambio climático es una razón, la expansión monetaria en Estados Unidos, en Europa, es otra. Entonces, ¿cómo en el Perú vamos a tapar el sol con un dedo, con nuestros pocos recursos? Los técnicos de Toledo podrían decir, precisamente si se subsidia la gasolina que en el fondo es para los que tienen auto, ¿por qué no los alimentos que es para los más pobres? No, si se pudiera hacer, pero es que no se puede hacer. Y además la gasolina, el diésel en particular, afecta los pasajes de los micros, de los buses. O sea que el subsidio temporal al diésel afecta a la gente sin tantos recursos, a los pobres. Se puede estructurar de esa manera. Pero subsidios a los alimentos, miremos la historia de ENSI, un auténtico desastre. Miremos lo que está pasando en Egipto, donde trataban de subsidiar a los alimentos, una calamidad financiera. Entonces aprendamos de otros países, eso no va a funcionar. Castañeda Locio propone crear 2,5 millones de puestos de trabajo. ¿Eso es posible en los próximos 5 años? 2,5 millones de puestos de trabajo es los trabajos que hay que crear para cubrir el aumento normal de la oferta de trabajadores que cada año van a entrar. Que ¿Es son, una promesa plausible? Sí, yo creo que es simplemente la realidad. O sea, eso es el número de trabajadores que van a entrar a la fuerza laboral en los próximos 5 o 6 años. ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado en los últimos 5 años? En los últimos 5 años yo diría 1.800.000 más o menos. ¿Nada más? Más o menos, ¿no? Son 300.000 al año. Estima casi 3 millones. Puede ser, pero hay muchos trabajos informales ahí, ¿no? Pero 2,5 millones es simplemente como decir me tiro al mar y hay agua, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer, ¿no? Nada más. No es una cosa muy avanzada ni dinámica. Y cuando se propone aumentar la carga tributaria a la minería, poniendo un impuesto, por ejemplo, a las sobreganancias, estamos hablando de algo en el largo plazo que le conviene realmente al país, o estamos haciendo una promesa en base a un tema que llega pues al corazón de mucha gente influenciada quizá por algún tipo de prédica política. ¿De qué estamos hablando? Hay que entender un poco cómo es la estructura impositiva a los sectores extractivos, el petróleo, la minería. Ellos pagan regalías, pero la mayoría de las empresas mineras no pagan regalías. ¿Por qué? Porque tienen contratos de estabilidad, y cuando se puso el impuesto denominado regalías en el año 2004, ellas dijeron, oye, yo tengo mi contrato de estabilidad, yo no pago. Pero ese contrato de estabilidad va a vencer.
muchos contratos vencen en los próximos 5 años. Entonces, a partir de ese momento van a pagar la regalía, que son 3% del bruto, que equivale a más o menos un impuesto a las utilidades adicional del 9%. Ya están pagando estas empresas 40% de impuesto a las utilidades, 33% más otros recargos y la participación que le dan a los trabajadores. Entonces vamos a llegar a 49-50%. Entonces yo creo que hablar de un impuesto a las sobreganancias es totalmente demagógico, y lo que va a hacer es ahuyentar la inversión minera en el Perú. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos paguen lo que deben pagar. En este momento pagan mucho, pero no todo, porque están exentos debido a estos acuerdos. Entonces, ¿qué pasa cuando un candidato dice, yo voy a poner un impuesto a las sobreganancias? Inmediatamente las empresas dicen, uy, yo voy a invertir con un contrato de estabilidad. Entonces seguimos con más contratos de estabilidad que van a durar otros 15 años más, y vamos a crear un sistema desordenado. ¿Y cuál es la propuesta entonces? La propuesta es dejar que los contratos de estabilidad caduquen y no hacer más contratos de estabilidad. Y yo creo que en general el impuesto a la renta debe bajar. Hoy es 33% más otros recargos. Los estudios que hay muestran que la mayoría de las empresas están pagando más de 40%, y eso me parece que es abundante. Lo que tenemos que organizar es el buen uso de esos recursos. El programa Juntos fue creado durante el gobierno de Alejandro Toledo. El gobierno del presidente León García lo retomó y lo ha mantenido. ¿Usted lo mantendría, PPK? Yo mantendría un programa muy puntual en las zonas más pobres del país, pero con algunos incentivos para que por 100 soles una chica de 16 años no vaya a tener un hijo simplemente para cobrar los 100 soles. Porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso es un incentivo perverso. Yo estoy a favor de que haya más hijos en el Perú, más chicos, más nacimientos. Yo me opongo al aborto y todas esas cosas. Pero estos chicos nacen sin padre, y ¿quién los va a educar al final? Entonces eso no es bueno, ¿no? ¿Y todo por 100 soles? No, eso no es bueno. ¿Con qué técnicos identificados en los otros partidos, en las otras agrupaciones, a usted le gustaría gobernar? Bueno, yo tengo mis técnicos que son buenísimos. Claro, pero también tiene que tener... Y vamos a hacer un gobierno inclusivo, y vamos a convocar a ministros, viceministros, altos funcionarios preparados, jóvenes, como teníamos en el Ministerio de Economía en la época en que... ¿Nadie de los otros partidos le parece interesante, le parece que tiene un aporte, algo que aportar? Me parecen interesantes, pero primero voy a buscar a la gente que ha trabajado conmigo, naturalmente, que me ha apoyado, que me escribe, me ayuda a escribir mis planes, ¿no? Y los otros, pues... obviamente buscaremos sus consejos. Yo cuando era ministro de Economía tenía un consejo asesor de los mejores economistas del Perú, y eran gente que ni siquiera yo publiqué la lista, nada, teníamos un almuerzo mensual y funcionó muy bien, y varios de ellos están asesorando a algún otro candidato.
o sea, que son sus propios técnicos en la parte económica, pero es que hay otras partes también, otros aspectos claro, también. Hay el aspecto agricultura. ¿Quién sería su canciller, por ejemplo? Eso no lo he pensado realmente. Yo creo que en política extranjera, un país como el Perú, que es un país económicamente pequeño pero creciente, debe tener buenas relaciones con todo el mundo. Nosotros no queremos meternos en una guerra. Estamos vendiendo textiles, uvas a Venezuela. Yo no simpatizo con el gobierno de Chávez, pero tengo que llevarme con él. Ellos nos están comprando un montón de cosas. Y así va a ser. Yo creo que tenemos que tener buenas relaciones con todos los países vecinos. ¿Y su ministro del Ambiente? Ministro del Ambiente, tengo una idea, va a ser una mujer, pero no voy a mencionar su nombre aquí. ¿Y su ministro de Cultura? Ministro de Cultura, yo quiero que sea una persona que entiende la relación entre turismo y cultura, porque la gente viene al Perú para ver antigüedades, monumentos históricos, entonces yo quiero integrar la cultura con el turismo. ¿Y eso significaría desactivar turismo del Ministerio de Comercio? Sí, el Ministerio de Comercio sería el Ministerio de Comercio. Y yo creo que eso se debe integrar con producción. Producción incluye pesquería y nosotros tenemos dificultades en colocar, por ejemplo, nuestra harina de pescado en Europa. Todo eso debería ser un solo ministerio. Además está en el mismo edificio horrible, dicho sea de paso. y integramos eso, sacamos turismo, le damos más voz al turismo, integrándola con la cultura, y así la cultura tendrá más recursos. El INC hoy no tiene plata, y los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional reciben unos sueldos míseros. Eso hay que cambiar. Y aquí va la pregunta más difícil. ¿Quién sería su ministro del Interior? Porque el gran problema de nuestro país es el problema de la seguridad. Claro. Además de los otros, por supuesto, pero un problema cotidiano es el problema de la seguridad. Yo tengo varias no hay ideas. ministro del Interior bueno hace muchísimo tiempo. Yo tengo ideas sobre quién puede ser. Tengo varios asesores en el tema de seguridad y del interior. Pero lo que quiero decir es una cosa. No podemos tener en 10 años 15 ministros del Interior y 17 jefes de la policía. Debe haber uno que dure 5 años, o una, puede ser una mujer también, pero tiene que durar los 5 años, porque tenemos mucha inestabilidad. Entonces es imposible manejar una política coherente de seguridad, de lucha contra el pandillaje, lucha contra la droga, si cada año cambia el ministro, cambia el director. Y su relación con las Fuerzas Armadas. Su propuesta de reactivar la caja de pensiones militar policial está, por supuesto, en su plan de gobierno, y además ha explicado al principio de esta entrevista cómo financiar. Pero ¿cuál es la relación con las Fuerzas Armadas y cuál sería la relación con la compra, adquisición de armas? Con las Fuerzas Armadas, pero tenemos que reorientar la política de seguridad del país. Por ejemplo, ¿por dónde sale la droga hoy? Por el mar. Por el mar. No como antes en avionetas. ¿Cuántas fragatas tenemos hoy para una costa de 2.700 kilómetros? 8, 6. Imposible. Entonces tenemos que dotar a la Marina de más recursos a través del Fondo de Defensa que se creó cuando yo era ministro de Economía. ¿Cuántos misiles sirven? No, misiles, solamente no sé, misiles. No. Claro que algunos. ¿Quiere reactivar los que tenemos? Algunos misiles está bien, pero